De forma explícita y otras donde extraeremos principios que aprenderemos de forma implícita meditando en las historias de la vida de la iglesia primitiva. Cuando digo la palabra primitiva, algunos se imaginan como cavernícolas, ¿verdad? Pero simple y sencillamente se refiere a la primera iglesia, la iglesia fundada por Jesús, cuya autoridad después de él eran los apóstoles que él preparó para predicar la palabra. Y esta serie nace en mi corazón porque me doy cuenta que conforme van pasando los años, cada vez nos parecemos menos a esa iglesia. Hoy mucha gente de entrada ni siquiera sabe qué es la iglesia, piensa que la iglesia es este lugar, la iglesia somos nosotros, este es solamente un auditorio. ¿Dónde se reúne la iglesia? En términos prácticos, no está mal que tú digas vamos a la iglesia para decirle a los demás a dónde vas, pero es importante que en tu corazón sepas que no estás yendo a la iglesia, más bien que la iglesia está viniendo a un lugar, pero tú eres la iglesia. Sin embargo, bueno, tampoco te vamos a satanizar porque ni modo que le digas a tu familia, vamos al lugar que está atrás del City Junior Express Toluca, en el 6º piso, hasta arriba del estacionamiento, a donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia, y en la iglesia primitiva nos damos cuenta que la iglesia no era lo que se hacía dentro de 4 paredes, sino que la iglesia desempeñaba sus funciones principalmente, lo digo entre comillas, fuera de la iglesia. Hoy creemos, y cada vez aumenta más esto, pues que la iglesia es un lugar donde nos reunimos, o que la función de la iglesia se limita al lugar donde nos reunimos. Entonces viene la pandemia y le añades a este mal entendimiento que mucha gente tenía, que de repente nos tenemos que encerrar en casa, y ya la iglesia ni siquiera se reúne, entre comillas, en la iglesia. Ahora para mucha gente ser cristiano y pertenecer a la iglesia es escuchar predicaciones en internet. Y no podemos satanizar esto, pero tenemos que entender, es solamente una herramienta para discipularnos, para aprender, para crecer, pero no puede sustituir lo que es realmente la iglesia. Vemos en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Sus mensajes impactaban vidas, había entre ellos amor, unidad, generosidad. Era una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba, donde se hacían milagros, donde la gente mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y muchas veces físicamente era transformada. Era una iglesia donde había amor, era una iglesia donde había pasión por Dios, donde la gente tenía hambre de la palabra, donde la gente buscaba a Dios en oración, donde la gente buscaba servir a su comunidad, donde la gente pasaba tiempos en la presencia de Dios, alabando a Dios, y el poder de Dios era evidente a través de la iglesia. Llegamos a nuestros tiempos y nos encontramos a veces con que la iglesia, y hablo en términos generales, no me refiero, hey tú aquí que estás sentado, ¿verdad? Al que le remuerda la conciencia, ya que le remuerde y que en la noche se arrepienta. Estoy hablando de la iglesia en el mundo en términos generales. Cada vez tiene menos pasión por la palabra de Dios. Nos interesa más el entretenimiento y los mensajes humanistas basados en motivación personal que no tiene que ver con la Biblia. Nos interesa menos Dios, menos la oración. Decimos que creemos en el poder de la oración, pero con los hechos demostramos lo contrario. Hay egoísmo, no hay unidad, no hay amor, no hay esta perseverancia, no nos interesa la vida del prójimo. Nos olvidamos del segundo mandamiento de las palabras de Jesús. No entendemos qué significa que es más bienaventurado dar que recibir. Y el poder de Dios no se manifiesta de la forma que se manifestaba en la iglesia primitiva. Vemos personas que siguen esclavizadas mentalmente, oprimidas espiritualmente, que emocionalmente siguen todavía en lazos de amargura, de odio, de rencor, de depresión, hasta de miedo aún después de la serie. Y físicamente cada vez es menos común ver milagros genuinos. El poder de Dios se sigue manifestando, solamente que la iglesia ha cambiado mucho y por eso es que a veces no lo vemos. Y algunos tristemente han tenido que recurrir a falsificaciones de lo genuino que Dios hacía y que, aclaro y lo veremos, sigue haciendo. Satanás, querida familia, ha sido bien astuto, bien astuto, porque en ningún momento la Biblia dice que Dios dejó de hacer maravillas. Algunos promueven una teoría que es la del cesacionismo, que dice que una vez establecida la iglesia
los dones cesaron, pero en ningún momento la Biblia nos da lugar para creer esto. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo reparte a cada quien dentro de la iglesia diferentes dones en particular como Él quiere. En Santiago capítulo 5 se sigue hablando de enfermos siendo sanados por el poder de la oración, y nunca la Biblia dice y terminará o terminó o algo por el estilo. Y sabemos, ¿verdad?, por lo que hemos visto, por los testimonios y por lo que hemos vivido, que efectivamente el Señor siguió obrando. Pero ¿por qué el enemigo fue astuto? Porque una rama del cristianismo, algunos sinceramente equivocados, se fueron a un extremo donde comenzaron a abusar de todo lo genuino que Dios hace y a llevarlo fuera de los límites de lo correcto. Y entonces otro sector del cristianismo, teniendo celo por la palabra de Dios y por lo genuino, empezó a rechazar tanto este otro extremo que sin darse cuenta se fueron a otro extremo, que es el de dejar de creer en lo que Dios sigue haciendo todavía. Y entonces te preguntas, ¿dónde estamos viendo lo genuino de forma equilibrada? Y cada vez es menos común. Le dijo Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos muchos por mercadería harían negocio de nosotros con palabras fingidas. Y hoy es muy común ver que las cosas que Dios hacía a veces se llegan a falsificar justamente por esto, para hacer mercadería. Por ejemplo, te prometen que si tú das una ofrenda a cierto ministerio, van a orar para que Dios te sane, cuando la sanidad que Dios obraba en la iglesia primitiva era gratis. Hay un pastor que mi familia y yo apreciamos mucho en Luisiana, que me encanta la respuesta tan sabia que le dio un día a una de estas personas. Y ahorita te explico a qué voy con todo esto. Le marca a alguien, creo que de Puerto Rico, no sé dónde, le dice: pastor, estoy en su ciudad y quiero ir a su iglesia porque quiero ministrar con ustedes el don de sanidad, que yo lo tengo. Y pues le cobro tanto, así barato se lo dejo, ¿verdad? Y le dice el pastor, le dice: sí, mira, el domingo tenemos 2 reuniones, pero ¿para qué esperamos hasta el domingo? Desde hoy vente, te espero aquí en la iglesia. Era un viernes. Sí, de veras, ¿y qué va a haber o qué? No, usted véngase aquí el viernes. ¿Va a haber un evento, congreso? ¿Qué dice? No, yo conozco 3 o 4 hospitales aquí cerca donde hay muchísimos enfermos, así que gloria a Dios que usted tiene el don de sanidad para que vayamos a orar por todos ellos. Y lo estuvo esperando y nunca llegó. Entonces hay tanta gente que comienza a manipular, a falsificar. Lo sobrenatural existe, pero desafortunadamente se ha choteado tanto la palabra y se le confunde con falsificaciones, que a veces tenemos miedo de usarla. Me preguntas, ¿qué vivimos el domingo pasado en el tiempo de oración que tuvimos en la tarde, que muchos de ustedes se perdieron? Y te puedo decir que Dios hizo cosas que no encuentro término para describir más que una obra sobrenatural, genuinamente. Pero a veces se usa tanto para hablar de cosas falsas, que justamente lo que te decía, la gente tiene miedo de hablar de cosas como estas porque piensa que se le va a mezclar con el otro extremo, donde charlatanes y algunos sinceramente equivocados y otros, te puedo decirte que ateos o hasta satanistas, empiezan a manipular. Yo he sabido, por ejemplo, para explicarme mejor por qué uso estos términos, de gente que empieza a profetizar, entre comillas, basado en lo que tú publicas en Facebook. Yo lo he constatado, no es de que me lo contaron. O sea, yo mismo me di la tarea de hacer la investigación y confirmar la teoría, la sospecha de lo que creo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón acerca de ciertas supuestas profecías que gente daba. Entonces, que por ejemplo tú publicaste que iba a ser un evento donde esta persona iba a ir, y esa persona se mete a tus redes sociales y ve lo que tú publicas, y en base a lo que tú publicas te da públicamente una supuesta palabra y te llama por tu nombre y sabe el nombre de tu hijo y lo que estás pasando, porque todo lo revelaste. Entonces, no voy a seguir hablando de esto, pero son ejemplos para lo que iba. Hay tanta falsificación y tanta manipulación y tanta charlatanería, que un grupo de personas honestas, repudiando esto, sin darse cuenta, poco a poco se fueron alejando a otro extremo, que es el de creer que Dios sigue obrando poderosamente en la vida de la iglesia. Y mucha gente piensa que verá el poder de Dios en sus vidas hasta que estén en la vida eterna. La vida eterna es la promesa más grande, la esperanza más grande, la mejor de nuestras vidas. No estoy diciendo que esto está mal, porque a veces nos vamos al extremo de creer que esta vida lo es todo. Pero no podemos ignorar que en esta vida Dios tiene un plan con nosotros.
y que el poder de la iglesia no se va a manifestar hasta que Cristo venga, sino desde que Cristo partió, como lo veremos, dejó poder a su iglesia. De ahí que nace compartir con ustedes una serie que he titulado Dunamis, una iglesia con poder. Al terminar esta serie, nuestro cristianismo tiene que haber sido revolucionado totalmente. Nuestra vida tiene que ser radicalmente transformada. No voy a ir con prisa. Quisiera, les decía hace rato, ya adelantarme al final y hablar de todo lo que Dios hace y cómo lo hace, pero quiero ir punto por punto por punto. Y lo primero que quiero es sembrar en tu corazón la convicción de que Dios sigue obrando, no solo en la iglesia, sino que al entender que tú eres la iglesia, la convicción de que Dios quiere obrar en tu vida. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 11, acompáñame a leerlo. Hoy vamos a ver el primer mensaje que he titulado Su poder en nosotros. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, subraya, mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu, que dice por segunda vez, mora en vosotros. ¿Qué va a hacer Dios con nuestro cuerpo? Lo va a vivificar. Está hablando de que cuando venga la resurrección, Él, con el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, nuestros cuerpos terrenales van a ser glorificados y habrá una transformación. Y es una promesa que nos da ánimo, con la que nos alentamos cuando perdemos a seres queridos y lo esperamos con anhelo, con emoción, con expectación. Pero el punto es este: mucha gente piensa que hasta ese momento verá el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en su vida, y mientras tanto viven lo que yo llamo un cristianismo de parada de camión. No suena muy doctrinal este término, muy bíblico ni ortodoxo, pero te lo voy a explicar. ¿Qué haces en la parada de camión? Esperar al camión. A lo mejor ves tu teléfono o lo que sea, pero no hay un propósito más que esperar al camión. Y cuando el camión venga por ti, ahora sí el camión te llevará a tu destino. Pero en la parada no hay destino más que esperar al camión. Y cuando llegue el camión te da dirección. Y así hay mucha gente que está aquí en este mundo esperando a que Jesús venga, lo cual está perfecto y tiene que ser nuestro más grande anhelo. Y la iglesia le dice, la novia le dice, ven, y anhelamos que Él venga. Pero mi punto es este: de aquí a que Él venga, ¿por qué seguimos vivos? ¿Cuál es su propósito con nosotros aquí en la tierra? Si el único propósito que Él tuviera con nosotros fuera conocerle para ser salvos, lo que pasaría entonces es que cada persona al recibir a Cristo se moriría, porque entonces se cumpliría el propósito, le conoce, es salva e iría a la vida eterna. Yo te pregunto, si después de recibir a Cristo seguiste con vida, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti en vida? Ni al extremo de creer que esta vida lo es todo, pero tampoco al extremo de ignorar que en esta vida Dios tiene un plan con nosotros. Y entender como Pablo, el morir claro que es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y cuál es el propósito que tiene Cristo para ti en esta vida? Entonces hay mucha gente que ahí está esperando el camión. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí padeciendo, sufriendo por causa del evangelio, ya sabe, la enfermedad, la crisis, la guerra, la pandemia. Y pues aquí, pero ya cuando Cristo venga, ya dejaré de sufrir y seré restaurado y la gloria. Y mientras tanto, pues aquí ya sabe, hermanito, padeciendo y el diablo y los demonios y esto y el otro. Y se les ha olvidado que sí, Jesús prometió, como le estamos viendo, que por el Espíritu vivificaría nuestros cuerpos. Pero ese mismo pasaje que habla de lo que el Espíritu va a hacer en nuestros cuerpos, dice 2 veces que ese mismo Espíritu mora en nosotros actualmente, en esta iglesia, en nuestras vidas. No dice, y hasta que sea resucitado y mientras tanto pues ya te cargó el payaso. No, di conmigo, vivificará, pero mora. O sea que Él va a hacer, pero Él está en mí también para hacer en este momento. El poder de Dios y la obra de Dios no solo se llevará a cabo en un futuro, te lo voy a demostrar con la Biblia. Te dije que vamos a ir con calma, sin prisa, punto por punto. Y hoy no me quiero adelantar a tantas cosas que ya muero de ganas por compartir, pero quiero que entiendas esto. Desde este momento, el Espíritu que Él ha puesto en ti, que mora en ti,
te ha habilitado para hacer la obra que Dios quiere llevar a cabo con tu vida. Y otro de los mensajes, y hoy te daré solamente un versículo como ejemplo, me dedicaré a hablar de que tú al venir a Cristo recibiste su Espíritu Santo y en ese momento fuiste habilitado con poder. Porque hay cristianos que piensan y que enseñan que hay quien tiene a Jesús, pero no su Espíritu. Entonces, ¿qué sucede esto? Que es una doctrina demoníaca. Aclaro, no estoy diciendo que quien la predica es un demoníaco. Yo conozco a mucha gente que aprecio muchísimo y que enseña esto y oro para que Dios los ilumine. Porque lo que pasa es que mucha gente en la iglesia se encuentra en depresión. Porque como no ha sucedido lo que les dijeron que iba a suceder, porque no sucede con todos, otra vez, extremos. ¿Existe el don de lenguas? Claro que sí. Todos lo tenemos que tener. 1 Corintios 12 dice que no. Entonces, quien no lo tiene y nunca vivió eso, piensa que nunca recibió el Espíritu Santo. Y entonces piensa que no tiene poder. Y entonces vive su cristianismo de parada de camión y está frustrado sentado en una silla porque piensa que Dios no le ha elegido a él todavía para usar su vida. Y la Biblia dice que al venir a Cristo tú recibiste su Espíritu y en ese momento Él te dio dones y te dio poder, lo cual quiere decir que en este momento Dios, si tú le entregaste tu vida a Cristo, ya te dio su Espíritu, ya te dio dones, ya te dio su presencia, ya te dio su poder. Voy a adelantar un versículo que iba a ver en otro mensaje, solamente a manera de ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13, para que esto quede bien claro en nosotros y que salgas de esta frustración de que, ay, Dios no tiene un plan para mi vida, a mí no me ha querido dar su Espíritu. Hay momentos en los que tú sientes más su presencia y en los que hay manifestaciones, pero de eso a creer que hasta ese momento lo recibiste es un punto muy, muy, muy distinto. Y el enemigo astutamente tiene a mucha gente neutralizada porque piensa que Dios no ha querido usarla todavía. Dice Efesios 1:13, en él, Efesios 1:13, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate la secuencia y el orden, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Prenden garantía de las promesas y verdades de Dios hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta la resurrección, hasta la vida eterna, para la alabanza de su gloria. Fíjate esto, en él, habiendo oído la palabra de verdad, la fe es por el oír por la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando escuché el evangelio, creí y recibí a Cristo. Todo esto lo veremos mucho más a fondo en otro mensaje. Hoy solamente es un ejemplo a manera de introducción. Di conmigo lo que estamos leyendo. El que cree en el evangelio tiene su espíritu, y el que tiene su espíritu tiene su poder. Mi pregunta es, ¿cuántos creyeron al evangelio? Ahora di conmigo, y como yo he creído el evangelio, tengo su espíritu. Y como tengo su espíritu, tengo su poder. Uy, 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 ay, ay, ay. Ya estamos habilitados, ungidos con su espíritu, con los dones y herramientas que Él nos ha dado para cumplir con su propósito los años que tengamos aquí en la tierra. Y la parte más importante se llevará a cabo cuando Él venga, sí, pero que quede claro, mientras estamos aquí, Él tiene un plan para mi vida. Él tiene un propósito para mi vida. No puedo simple y sencillamente creer que hasta que muera comenzará todo. Repito, y para que nadie lo malinterprete, ni al extremo de enfocar todo en la tierra, que también sucede mucho, y por eso tanta gente se deprime cuando pierde seres queridos, porque en su iglesia nunca les hablaron de la vida eterna, de la resurrección, del sacrificio de Jesús, del cielo, porque todo era materialismo y humanismo y todo era terrenal. Pero tampoco podemos ignorar que sí, el morir es ganancia, pero el vivir también tiene un sentido, y es Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este poder de Dios que viene a nosotros cuando recibimos su Espíritu Santo. Esta palabra poder que leeremos una y otra vez es la palabra dunamis, y al rato te cuento un poco más de ella. Es una palabra utilizada para hablar del poder de Dios. Y vamos a ver en otros mensajes cómo el poder de Dios obraba tanto en lo tangible como en lo intangible. Es decir,
en lo interno como en lo externo. El poder de Dios no solo tiene la capacidad de obrar sobrenaturalmente en lo que vemos, sino también interiormente en lo que no vemos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 13, ve qué interesante es este pasaje. Dice, Efesios capítulo 5, versículo 13, desde el 14, perdón, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si lees el contexto, este pasaje está hablando un grupo de cristianos. Muchos podrían creer que está hablando en un sentido futuro, cuando ellos murieran, de cómo Cristo los iba a resucitar, pero después habla de su estilo de vida aquí en la tierra, por lo cual no cabe esta interpretación. Si es un grupo de cristianos, espiritualmente estaban vivos. Por eso no dice resucita, dice levántate de los muertos, pero antes dice despiértate tú que duermes, porque eran cristianos que espiritualmente ya estaban vivos, pero que seguían dormidos. O sea, hay mucha gente que nació de nuevo, que está viva, pero que está dormida, acostada con los muertos, aunque ya no estén muertos. No dice resucita de los muertos, dice levántate de los muertos, y antes dice despierta. ¿Cómo sabemos que está hablando de gente que estaba en vida? Porque dice en el 15, mirad pues cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo cual no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No anden de borrachotes con sus caguamas. La versión Jesse habla hoy. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que hace poco predicó el pastor César de este y los siguientes 2 versículos. Pero hoy quiero enfatizar solamente en esto. Está hablando de nuestro modo de vivir. Había gente que estaba en apatía, en ese cristianismo de parada de camión. Resucitó espiritualmente, nació de nuevo, fue vivificada, pero seguía viviendo como si estuviera muerta. Y dice Pablo, despiértate. Esto no es todo lo que Dios tiene para ti, y es lo que mucha gente cree. Nacer de nuevo es venir a la iglesia, me paro, me siento, amén, aleluya, gloria a Dios, compro una Biblia, un guachinango, lo pego a mi coche en la parte de atrás, ignoro que Dios existe de lunes a sábado, se me cruza un enfermo, no oro por él, una persona totalmente perdida, no le comparto a nadie, soy cristiano de la secreta. Y el domingo vuelvo a la iglesia. No, tú eres la iglesia. Y la iglesia tiene que ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Dios tiene un plan contigo. Y dice, despiértate. No podemos seguir en esta apatía, ignorando a quién hemos recibido, lo que hemos recibido y lo que Dios quiere hacer con nosotros. El cristianismo estilo parada de camión se tiene que terminar. Para eso no fuimos llamados, para eso no fuimos habilitados, para eso no fuimos escogidos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos revela un poco más de nuestro propósito. Primera de Pedro, vamos para adelante, capítulo 2 versículo 9. La mayoría se sabe los primeros párrafos de este versículo. No se adelanten al final. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos lo creen? Estoy preguntando a propósito, ¿cuántos lo creen? Cayeron en mi trampa. Real sacerdocio, nunca suelo hacerlo, pero ¿cuántos dicen amén? Ya no lo hicieron con convicción porque se dan cuenta que ya me lo chamaqué. Nación santa. Y si yo dijera esto de forma panchera diría, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aleluya. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahí estarían. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira de lado, ya se te cayó el cantón. Aprenderemos que el poder de Dios es para darle gloria a Dios. Es para dar a conocer el nombre de Dios. De paso somos bendecidos, pero el principal punto es que Él se lleve la gloria. Y por eso a veces no lo vemos, porque la gente lo quiere utilizar para su propio beneficio. Porque cuando se manifiesta de forma genuina, a veces caemos en idolatría. Oh, el super saiyajin de la fe. Autógrafos, pago por tocar el borde de su manto.
Congreso de milagros, y pasan a la gente al frente con los reflectores del Super Saiyajin, y la gente pensando que es Él el Todopoderoso, cuando el que sana es Dios. Seguimos creyendo que lo sigue haciendo, pero hay una forma de hacer las cosas. Y Santiago 5 dice: ¿está alguno enfermo? Únjale con aceite, símbolo del Espíritu, para que nadie se le olvide que Él es el que sana, no nosotros, que el poder viene de Él, no de nosotros. Y llame a los ancianos de la iglesia, del griego presbúteros, los líderes, y oren por él. Y la oración de fe, entendiendo que si es la voluntad de Dios, salvará al enfermo. La semana pasada oramos por los enfermos. Hay quien ha llegado a decir: aquí no creen en los milagros. Claro que creemos, pero respetamos 1 Corintios 12 y 14. Entendemos que darle libertad al Espíritu no va a implicar violar la palabra que Él mismo inspiró. Es como que yo doy una orden y dicen: hay que respetar a Jesse, contradiciendo la orden que yo di. Entonces la Biblia habla de un orden. ¿Y qué fue lo que hicimos? Preguntamos: ¿quiénes están enfermos? Pónganse de pie. Y no dijimos: pasen al frente y me voy a quitar el saco y recibe. El poderoso no. Acto seguido, líderes de la iglesia, pónganse de pie. Busquen enfermos en este lugar. Oren por ellos, porque es lo que dice la Biblia. Después de eso, hermanos, sabemos que algunos probablemente fueron sanados, pero nadie pasa al frente todavía hasta tener confirmación clínica, para no caer en emocionalismo. Lo que sí queremos saber es cuántos ya tienen confirmación de que anteriormente Dios hizo un milagro en sus vidas. Y hubo gente que dio testimonio de milagros que Dios hizo donde clínicamente no había marcha atrás, donde les dijeron: no es posible. Perdón, Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Él sigue obrando maravillas, y de la forma adecuada Él se lleva la gloria. Tenemos que creer lo que Dios sigue haciendo y no permitir que toda la bola de manipulaciones y falsificaciones nos lleven al extremo de cegarnos tanto a la realidad de lo que Dios hizo. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no hace acepción de personas, y lo que hizo con otros, si Él quiere, lo puede y lo va a volver a seguir haciendo entre nosotros. Su poder se manifestó en la iglesia y se sigue manifestando, pero estábamos en esto. Es principalmente para que su nombre sea glorificado. No es para extorsionar a la iglesia y venderles boletos para el evento de sanidad, o prometerles que si dan su semilla voy a orar para que Dios les sane. No. Y por eso es que a veces no lo vemos, y cuando lo vemos no es genuino. Y entonces mucha gente se va apartando al extremo de olvidarse que esto es real. Y vuelvo a leer el versículo: somos linaje ¿qué? Escogido. Cuando tú escoges algo, ¿para qué lo escoges? Voy a comprar una manzana, ya la elegí, para tirarla a la basura. ¿Para eso lo escogiste? Le eliges porque dices: qué buena está, me la voy a tragar, o bueno, me lo voy a comer. Para que no se espanten mis hermanas, Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. La palabra tragar es bíblica y la utilizó Jesús. Así que no me vean feo. Pastor dijo tragar. Es que una cosa es comer, otra cosa es tragar. Hay gente que come, otros tragan. Dile al de al lado: ahora sí Dios te está hablando, ¿verdad? Tú eliges para darle un propósito a lo que estás eligiendo. Nadie elige algo para después desecharlo. Ahora, ¿qué sentirías si fueras elegido por la persona que más admiras en el mundo para desempeñar una tarea? Imagínate que eres arquitecto y el arquitecto de más renombre te marca por teléfono, te cita en sus oficinas y dice: voy a hacer el proyecto más grande que ha existido, que se ha hecho, y quiero que tú seas mi mano derecha. ¿Seguirías igual de amargado que como estás? Tu actitud, tu carácter cambiaría. Le hablarías a los demás de forma distinta, porque cuando hay buenas noticias, nuestro cerebro libera dopamina, que es como una droga, entre comillas, que nos hace sentirnos bien. Es como tu hijo, por ejemplo. Le pides: hijo, ayúdame a recoger la casa. Parece el gadareno, ¿verdad? Y no sé qué, que yo quiero lavar los trastes. Yo soy muy malote. Me peino con picos. Me dicen el púas. Juego fútbol y poncho el balón con la cabeza. Le marca la novia: pichipurris. Ay, sí, Osita, lo que tú quieras. Porque al instante de ver el nombre,
Su cerebro empezó a mandar señales y liberar neurotransmisores químicos, serotonina, dopamina, vasopresina, y habla de una forma que no lo reconoces porque es como si estuviera drogado. Entonces mucha gente vive con esta amargura porque tiene una explicación, hay una correlación entre lo mental con lo emocional y por supuesto lo espiritual, porque el fruto del espíritu también es gozo. Ahorita voy para allá. Te marca por teléfono, supongamos eres no arquitecto, eres deportista, te gusta el fútbol. Te marca el técnico del mejor equipo del mundo porque te quiere de titular en su selección. Supongamos el técnico del América, para que tenga sentido. A lo mejor eres músico. Te marca el director de la orquesta, de la sinfónica más reconocida en todo el mundo. Te quiere en su equipo. A lo mejor eres político. Aquí, ¿cómo le hacemos? No, no eres político. En el área que tú desempeñas, la persona de más renombre te dice: yo te quiero a ti, conmigo. Honestamente, esto quizá nunca pase, pero la Biblia dice que no va a entrar una llamada donde alguien te dice que te va a elegir. Ya fuiste escogido, no por el arquitecto, director técnico, ingeniero, músico o presidente, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres linaje escogido. Él dijo: te quiero en mi equipo. Vas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y no es que eras la mejor manzana, estabas podrida, pero yo la voy a restaurar y la voy a hacer brillar y voy a dar fruto a través de tu vida y voy a bendecir a otros a través de tu vida y voy a hacer milagros a través de tu vida. Vas a ser la luz del mundo. Este mundo de tinieblas va a ver a través de la luz que va a brillar en ti. Vas a ser la sal de la tierra. Este mundo insípido, podrido, tú serás instrumento para poner sabor en la vida de muchas personas. Linaje escogido es lo que significa. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice, Pablo a los Corintios, que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes del reino de los cielos en la tierra. ¿Tienes idea de lo que significa esto? Por eso tantas veces te he dicho que no nos tenemos que intimidar con los demás. Ay, ahí está el diputado del PAN, el gobernador del PRD, el alcalde de Morena. Diles: mucho gusto, soy embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo acaba su sexenio? Que el mío no termina nunca. Es la investidura que tenemos, es la posición que tenemos, es el llamado que tenemos. Me pregunto, ¿quién puede creer esto y seguir viviendo igual de amargado? Cuando tú entiendes esto, te paras cada día como David diciendo: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Y no te paras: hace mucho frío, está lloviendo, chale, mira los baches de Toluca, parece que va a salir otro cráter en cada calle. Dice: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Aquí está tu embajador, aquí está tu siervo. Señor, me diste tu espíritu, dones, talentos, recursos, poder. ¿Qué quieres que haga? ¿De qué forma te vas a glorificar? Porque eso es lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora no olvides lo siguiente, dice: para anunciar las virtudes que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 3 preguntas. ¿Dónde estábamos según este pasaje? ¿A dónde nos llamó? ¿Para qué? ¿Te fijaste cómo las primeras 2 las respondieron en un unísono? Y el tercero parecía que estaban hablando en lenguas, echándose un rosario, hablando en hebreo, en arameo. Porque hay claridad de las primeras 2 cosas, pero a veces se nos olvida la tercera. Estaba en tinieblas, me llamó a su luz y me eligió para eso, pero no es para mi ego, es para su gloria.
es para anunciarle a Él, es para que la gente lo conozca. El poder no es nuestro, el poder es suyo. El poder no se vende, el poder Él lo da gratis. Y son herramientas para que la gente conozca quién es Dios. Pues quita de tu mente esta idea que a lo mejor tenías. Porque como te decía hace rato, no se habla del tema y cuando se habla mal. Entonces no las venden como que tú eres el superpoderoso. Pues la gente se para y dice, no, estoy cañón. Tengo el poder de Dios. Nunca más me dirán el tuercas. En la colonia me van a reconocer como el tuercas. Y van a ver quién soy. Yo recuerdo que cuando Elías clamó para que Dios mandara fuego del cielo, dijo, sea manifiesto hoy que tú eres Jehová, que yo soy tu siervo y que por tu orden hice todas estas cosas. Ni al extremo de decir, no, pues Señor, si quieres, y si no, pues ya ni modo, yo creo que no se va a poder. Ni al extremo de, y ahorita ordeno y decreto y alábenme. Señor, que se rompan los cielos y que caiga tu gloria, pero que la gente sepa que es tuya, no nuestra. El poder es de Él, obra en nosotros, pero es para anunciarlo a Él. Quiero que veamos lo que dice Hechos capítulo 1. Efesios 1:15. Me estaba adelantando. Efesios 1:15 y después vamos a Hechos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y para qué oraba Pablo por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Claro que está hablando de lo que Dios va a hacer, y podemos hablar del llamado a la vida eterna, de la herencia en la vida eterna, pero también habla después, en tiempo presente, de lo siguiente, versículo 19. Y cuál la superminente grandeza de para con nosotros los que, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué tipo de poder? Dice versículo 20, la cual operó en Cristo. Imagínate el poder que se necesita para levantar un muerto, resucitándole de los muertos, dice, y sentándoles a su diestra en lugares celestiales. Ese es el poder que dice la Biblia, actúa actualmente en nosotros. Vuelvo a repetir versículo 19, Efesios 1:19. Dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para nosotros, ¿qué dice? Los que creemos en Él. O sea que ese poder sigue actuando todavía. En el capítulo 1, versículo 15. No, este es el que ya leí. 3, versículo 20. Vamos a complementar. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y más allá de lo que entendemos, pero esto es determinado según qué. Y este poder, la palabra dunamis otra vez, según el poder que actuará, dice. Actúa es tiempo presente. Entonces Dios puede obrar mucho más allá de lo que entendemos, como lo vimos hace poco, un miércoles, que les compartí un tema titulado Cuando la iglesia ora, que se me hace que me lo voy a aventar otra vez en esta serie algún día. Y los que vinieron, ni modo, les tocará 2 por 1, ¿verdad? Ahí les aviso para que ese día vengan a otro servicio. De todas formas se les olvida lo que vimos la semana pasada. Así que si la comparten 3 meses, no creo que haya problema. Según el poder que actúa en nosotros.
Algo bien interesante que veremos es que el Espíritu Santo, a diferencia de antes, una vez que nos sella ya no se va, pero sí lo podemos contristar y apagar. Es como si estuviera una hoguera encendida, dando calor y encendiendo todo aquello que tú le avientas, y mientras más leña le eches, más fuego, pero si la dejas de alimentar, la llama empieza a disminuir. No es que se apaga en el sentido que se extingue, sigue ahí con el potencial de volver a arder, pero es una pequeña chispa. Y así están muchos cristianos. Vinieron a Cristo, tienen su espíritu, pero como hace rato lo vimos, están dormidos y el espíritu está apagado, está contristado. Entonces no se ve manifiesto ese poder en sus vidas. Y cuando hablo de poder no solo me refiero al externo, No se trata de que tú salgas a Plaza Galerías al rato, ya, recibe rey, y el poder, ¿no? El poder comienza adentro, a darte paz. Lo vamos a ver. La Biblia habla, lo veremos la próxima enseñanza, del poder obrando en nuestra área emocional, del dunamis de Dios. Es quien anda así todo estresado y afligido y amargado y enojado, no está experimentando ese poder. No se puede reflejar por fuera lo que no comienza primero a obrar por dentro. Y esto es lo que a veces pasa. Por falta de conocimiento de la palabra, creemos que el poder es solamente en lo externo, olvidándonos también de lo que hace internamente. Y de hecho creo que hay gente que le urge más ser sanada internamente que ser sanada externamente. Porque científicamente, si sanan por fuera, pero no sana su alma, van a volver a enfermar por fuera. Porque muchas enfermedades físicas son detonadas por una enfermedad del alma. Hay una correlación muy fuerte entre la amargura, odio, resentimiento, estrés y el cáncer. No estoy diciendo que es una regla. Hay gente muy linda que tiene cáncer. Y hay gente muy amargada que está sana. Aquí hay 3 hermanos súper sanos y bien amargados. Mira, se ponen de pie para que los conozcan. No, no es cierto, estoy molestando. Pero sucede mucho. Me impactó cuando escuché una vez, 2 veces y ya no tanto la tercera, 3 personas distintas, 3 médicos distintos, 3 médicos seculares con terapias alternativas. Los 3, además del tratamiento, que era diferente, les dieron los 3 mismos consejos a las 3 personas. 3 consejos que ellos dan en base a los nuevos descubrimientos científicos, pero que la Biblia ya hablaba de ellos. Número 1, practica algo que te dé paz. Los mandaron a meditar. ¿Qué dice la Biblia? Que meditemos su palabra, que oremos, que no estamos afanados por nada. Número 2, les dijeron: aprende a ser agradecido, a disfrutar de la vida. Hay gente que por todo se queja y se enoja y reclama y grita y brinca. Te estás envenenando. Número 3, perdona. Hubo un testimonio en la tarde de oración. Una hermana dijo que oraron por ella y le dijeron: vete a tu casa y cuando perdones, Dios te va a sanar de un cáncer. Ella perdonó y Dios la sanó. Hoy no tiene nada. Dios sigue obrando sobrenaturalmente en lo tangible, en lo que se ve. Pero a veces, para que eso suceda, primero tenemos que permitirle que obre sobrenaturalmente en nuestro corazón. Amarguras, odios, venganzas, estrés acumulado de años. Necesitas, a través de tu relación con Dios, ver el poder de Dios trayendo sanidad. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. Termino con Hechos capítulo 1, versículo 4. Según yo hoy iba a hablarles de 4 cosas acerca de este poder, pero las veremos en las siguientes enseñanzas. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque
Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si lo quieres anotar, los comentarios bíblicos de los teólogos más estudiosos dicen que en el griego esto significa: no anden de chismosos. Versículo 8. Pero lo único que tienen que saber es esto. Fíjate el contexto antes de leer lo que les dijo. Estaban preguntando del futuro. Y Jesús les dijo: ¿qué les importa? No les toca a ustedes, pero lo que sí les toca saber es esto. En el futuro, que Dios haga lo que haga, cuando haga, como lo haga, y lo hará. Pero no puedes, por estar viendo lo que va a hacer, perderte de lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Y aquí viene el pero. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vuelvo a confirmar lo de hace rato. El poder no era para su ego. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primer versículo que leímos les dijo: no se muevan de Jerusalén. Último versículo: van a ser testigos no solo en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la diferencia que puede hacer que un grupo de personas que en sus propias fuerzas no pudiera ni siquiera con Jerusalén, lograra conquistar el mundo entero? ¿Qué los iba a habilitar de ser capaces de no poder ni con Jerusalén terminar transformando el mundo entero? Porque lo hicieron, Será otro de los mensajes. La gente no volteaba y decía: ay, los cristianitos, los aleluyos que se reúnen el domingo y cantan alabaré, 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 y luego su vida es igual. ¿Sabes cómo los describían? Dice: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? ¿Cómo lo lograron? Días antes estaban encerrados con temor. Jesús les manda quedarse en Jerusalén, pero les anuncia que habrían de ir al mundo entero. Y lo que los prepararía, lo que les daría la capacidad, lo que les garantizaría el éxito en su misión, ¿qué era? Recibirán gracia delante de las autoridades. Dice Jesús: el gobierno los apoyará. Tendrán millones de seguidores en redes sociales, auditorios grandes, padrísimos, y entonces impactarán al mundo entero. Yo no estoy diciendo que esto esté mal. Si Dios nos da gracia con el gobierno y redes sociales para predicar la palabra y lugares bonitos donde reunirnos, gloria a Dios, pero eso no va a cambiar el mundo. Y eso no es poder en la iglesia, porque la gente está confundida. Fueron miles de personas, qué reunión tan poderosa. Si no hubo vidas transformadas, solo hubo entretenimiento. Es que sentí. Si no hubo vidas transformadas, solo hubo emociones. Sentir es muy fácil de manipular. Yo meto 100,000 personas en el Estadio Azteca con un grupo de música secular que nunca ha oído de Cristo. Les pido por un mes que ensayen alabanzas y que alguien toque el piano bonito de fondo mientras hablo lo que sea, de cualquier tema, con humo saliendo del escenario, y la gente va a sentir bonito. ¿No me creen? ¿Dónde está alguien que me acompañe con el teclado? No, de veras. Muchas gracias. Tócate esas de las del final de los mensajes, así. Voy a decir puras incoherencias, pero bonito. ¿Cuántos pueden sentir lo que yo estoy sintiendo? Él va a hacer algo en este lugar. Está obrando en tu vida, ¿lo crees? Tú solo cierra tus ojos y siéntelo, mi hermano. La miel de Winnie Pooh.
Oh sí, va a endulzar tu vida. Si quieres ya párale que me la voy a creer. Muchas gracias. Y no sintieron así como bonito, como paz. ¿Y de qué hablé? De la miel de Winnie Pooh. Entonces mucha gente, el lugar se llenó. A Jesús lo siguieron multitudes. Y no dijo, wow, qué poder. Dijo, me siguen no porque creen en mí, sino porque vieron las obras que hago y quieren más del pan que les di a probar. Entonces no nos confundamos. El poder de Dios ha sido manifiesto cuando nuestras vidas de entrada han sido transformadas. No creamos y caigamos en el engaño de que este lugar será grande cuando esté lleno. Porque si está lleno de gente vacía del Espíritu Santo, el lugar sigue vacío. Este lugar está lleno cuando, independientemente de los que estemos aquí, todos estemos llenos de la presencia y de la palabra de Dios. Con un fuego avivado, con un inconformismo santo que le diga, Señor, quiero más, úsame más, alumbra más, haz tu obra en mi vida. Lo que iba a habilitar a la iglesia, y te decía hace rato, todas estas cosas no es que estén mal, pero a veces son un sustituto de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente impacta. Y pensamos que si nuestros auditorios y nuestras redes y nuestros recursos y lo multimedia, y qué bueno, si el día de mañana tenemos aquí una pantalla gigante para alabar a Dios los domingos y ver a la América los sábados, y qué bueno. Pero la iglesia primitiva se reunía en catacumbas. Sin embargo, calmó al mundo entero. ¿Qué fue el ingrediente? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora sí, si me apoyas ya con un en serio que no tenga que ver con Winnie Pooh. Esta palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que si se atravesaba una montaña, le diríamos al monte, si teníamos fe, quítate y échate en el mar, y no sería hecho? Monte es una representación, un símbolo de los obstáculos, de la adversidad. Y qué curioso que la dinamita, no sé si actualmente, pero durante muchos años se usó justamente para abrir camino en los montes. Estaban los constructores, veían un monte y tenían o que dar toda la vuelta o clausurar la obra o poner dinamita y abrir camino en medio del cerro. Y es lo que Jesús nos enseña. Te está llamando a algo, y de aquí a ese algo habrá obstáculos, habrá oposición, enfermedades, enemigos, muchas cosas. Pero no tienes ni que darle toda la vuelta, menos claudicar, porque tienes en tus manos dinamita para abrir camino donde no lo hay. Nunca digas no se puede, no lo voy a hacer, es imposible. La única pregunta que tenemos que hacernos es si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, lo que Él quiere que se haga, se hará. Si no está el monte, porque no está el monte. Y si está el monte, porque pasamos en medio, porque tenemos dinamita. Pero de que pasamos, pasamos, porque no estamos solos. Tenemos su presencia, su espíritu, y junto con Él su poder, dunamis, para explotar cualquier monte, cualquier fortaleza, cualquier barrera, cualquier yugo de opresión, cualquier cadena, cualquier cárcel que se nos ponga enfrente. Los que estuvieron el miércoles, que les compartí de la oración, vimos cómo a través de la oración Dios trajo terremotos a la cárcel, rompió cadenas, abrió puertas. Todo lo que hemos leído que hizo, mis hermanos, no es para ver y decir, ay, mira qué bonito lo que hizo con ellos. Pero pues ya actualmente son otros tiempos. No, es que si era el Pedro, era el Pablo. Nunca la historia se ha tratado de lo que Dios hizo con grandes hombres, sino lo que el gran Dios con su poder hizo a través de los hombres. Él sigue haciendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no hace excepción de personas. Y lo que hemos leído que hizo, lo puede seguir haciendo. Y si creemos y es su voluntad, vamos a ver cómo lo sigue haciendo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias
por lo que tú me has hablado en esta tarde ya. Reconozco que he vivido un cristianismo de parada de camión, aquí esperando nada más. Pero de aquí a ese día maravilloso, estando vivo, vivo dormido como si estuviera muerto. Y dile: Señor, pero hoy se terminó, ya sea porque me sentí indigno, incapaz, inhabilitado, pero hoy que tu palabra me abre los ojos, aprovecho para ponerme a cuentas contigo, inclusive si nunca te he entregado mi vida, hoy rendírtela. Y dile: Dios, perdóname por mis pecados, límpiame con la sangre de Jesús. Me arrepiento de haber vivido fuera de tu voluntad y reconozco cuánto te necesito. Señor, ven a reinar a mi vida. Sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Quiero recibir a Jesús en mi corazón y quiero recibir tu Espíritu junto con tu poder, no para mi ego, sino para tu gloria. Dile: Señor, me queda claro que la iglesia primitiva en sus fuerzas no podía hacer nada, pero con tu poder era capaz de conquistar el mundo entero. De igual forma, hoy entiendo que tantas veces las cosas no me han salido porque olvidé la lección de antaño. No es con ejército, no es con fuerza, es con tu Espíritu. Dile: Señor, reconozco que confié en mi capacidad, en mis recursos, en mi salud, en mis títulos. Inclusive dentro de la iglesia hay gente que confía en su conocimiento de la Biblia y que hace las cosas sin Dios. Dile: Señor, renuncio a vivir ese tipo de cristianismo. Yo quiero cumplir aquel propósito para el cual fui llamado. Te doy gracias, Señor, por haberme escogido para anunciarte. Dile: Dios, usa mi vida. Pon personas en el camino y dame una palabra para ellos. Pon personas por quien orar. Dame ideas, proyectos, Señor. Aviva el fuego del don de Dios que pusiste en mí. Y dile: Padre, se había contristado tu Espíritu Santo, se había apagado el fuego de tu Espíritu. Dile: vuelve a encender ese fuego. Haz una hoguera en mi vida que dé calor a los demás, que consuma todo lo que venga a mi vida, Señor. Y glorifícate a través de mi vida, date a conocer. Dile: Señor, yo creo en ti. Y al creer en ti y en tu palabra, recibí a Jesús y tu Espíritu Santo y tu poder. Ahora quiero ser testigo. Quiero ser un instrumento para que otras vidas sean transformadas. Comenzando por mi propia vida. Dile: Señor, empiezo a obrar en mi interior. Y si tú lo quieres, en mi exterior también. Y revoluciona mi vida. Dios, yo te pido que tú no dejes a nadie descansar hasta que no esté haciendo algo como embajador del reino de los cielos. Que no podamos estar en paz hasta poder ir a la cama sabiendo que estamos siendo útiles. Que tú nos des ideas y palabra y tú nos guíes, Señor, y podamos ser como la iglesia primitiva, ese grupo de personas que trastorna al mundo entero. Que tu poder sea manifiesto y tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el siguiente